Estamos viendo eso. Como acá. Voy a arrancar compartir pantalla. Dígame si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Voy a dejar perfecto. Voy a dejar esto al costadito para poder ver a medida que se vayan sumando. Bueno, yo lo que hice primero fue me pasé todo el parcial, todo el final a Illustrator. La foto del parcial es esta, que es el examen final de la semana pasada. Que nada, es más o menos, no tiene no difiere mucho de lo que es los exámenes parciales que tuvieron durante el año del cursado. La única diferencia es los libres les toca hacer los 4 ejercicios y los que están regulares solo los primeros 3. Y nada, tienen el primer ejercicio es de volumen y trigonometría, superficie, volumen y trigonometría. El segundo ejercicio de recta en el plano y en el tercer ejercicio de vectores. Nada, si les parece, arrancamos haciendo el primero. Y nada, esto, a medida que tengan dudas o lo que sea, ustedes me van frenando y me preguntan. No tengan timidez en interrumpirme. Ahí estamos. Bueno, tenemos el primer ejercicio que nos dice, vamos a leerlo directamente desde el parcial. Nos muestra un gráfico de una tolva, que una tolva no sé si saben, pero es una especie de almacenamiento que generalmente se usa para almacenar granos y demás. Nos da las medidas. Digamos, ¿no?, que la tolva tiene una superficie cilíndrica, una superficie cónica. O sea, lo podemos dividir en 2 volúmenes, lo pensamos. Y nos dice que la tolva de la figura contiene grava, que ocupa el 80% de la capacidad. Se va a volcar la misma sobre un terreno triangular cuyos lados miden y nos da los 3 lados del triángulo. Nos lo da en metros, decímetro y centímetro. O sea, nos lo da en medidas distintas simplemente para ver si entendemos cómo funciona el paso de medidas de unidad. Y nos pregunta qué altura alcanzará la grava sabiendo que se distribuye uniformemente. Entonces el ejercicio básicamente lo que nos dice, nos da, lo primero que nos dice es que esta tolva está en un 80%. Entonces lo primero que tenemos que hacer para calcular la cantidad de grava que tenemos es calcular el volumen de la tolva. Como le dije antes, la tolva se puede dividir en esta superficie cilíndrica y esta superficie cónica. Vamos a verlo acá directamente. Nosotros tenemos este cilindro y este cono y necesitamos calcular el volumen de esto. Entonces es bastante intuitivo, pero bueno, hay que ir paso a paso para no mezclarse las medidas ni nada de eso. Nos dice el ejercicio entonces que tenemos la tolva en un 80% y nos da como dato el diámetro de esta superficie cilíndrica, que es 2 metros. Nosotros sabemos que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces la superficie nuestra es pi. Vamos a copiármelo. No sé si estará acá, si no lo copio. No. Vamos a buscarlo en Google. Lo copiamos acá. Tenemos entonces que la superficie de nuestro círculo que es la base del cilindro, es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y nosotros sabemos que nuestro diámetro es 2 metros. Entonces nuestro radio es 1 metro. O sea que esta superficie es básicamente pi por 1 al cuadrado. Que vendría a ser
pi por 1, o sea, es básicamente pi, nuestra superficie de este círculo. Y después para calcular el volumen de ese cilindro tenemos que hacer esta superficie por la altura de nuestro cilindro, que es 7 metros, que nos la da de datos. Entonces nosotros podemos sacar que el volumen 1, si quieren decirle de alguna forma, el volumen 1, vamos a decir que esto es 1 y esto es 2. Ahí, volumen 1 y volumen 2. Entonces el volumen 1 decimos que es pi por nuestra altura, que es 7 metros. Y si hacemos eso con la calculadora nos da aproximadamente que pi por 7 es 21,99, o sea 22. 22 metros cúbicos, porque esto es volumen. Esto es en metros cuadrados, porque es superficie. Y hacemos lo mismo con el volumen 2, que es el cono. Nosotros sabemos que el volumen de un cono se calcula haciendo pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Ese es el volumen de nuestro cono. Entonces, el volumen 2 nos dice que es igual a, decimos pi por radio al cuadrado, que también es 1, por la altura, que es 1 metro. Y esto nos termina dando que el volumen de nuestro cono es 1,04 metros cúbicos. Y una vez que tenemos estos dos datos, podemos sumar nuestros volúmenes y calcular el volumen total de la tolva, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio en parque. Podemos decir entonces que nuestro volumen total es igual a 22 metros cúbicos. Se achicó esto. 22 metros cúbicos por 1 más, que suman 1,04 metros cúbicos. Esto nos termina dando un total de 23,04 metros cúbicos. 23,04 metros cúbicos. Y este número es nuestro volumen de la tolva. Entonces volvemos a leer la consigna, nos dice, bueno, nos dice que la tolva está llena en un 80%. O sea que nuestra cantidad de grava va a ser el 80% del volumen de la tolva, que es lo que acabamos de calcular. Nosotros tenemos que la tolva tiene 23,04 y que está llena en un 80%. Entonces el volumen de grava total va a ser el 80%. Va a ser el 80% de 23,04, que es básicamente el porcentual, se puede multiplicar, es como multiplicarlo por 0,8 en este caso. Vamos a sacar el porcentual y poner 0,8. Entonces tenemos 23,04 por 0,8 nos da 18,432 metros cúbicos. Este numerito es el volumen total de grava que tenemos. Entonces ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio, que nos dice que la grava, esta cantidad de grava, se va a volcar en una superficie triangular y nos da los lados del triángulo. Nosotros con los lados del triángulo podemos aplicar
trigonometría y calcular la superficie de ese triángulo. Y una vez que tengamos la superficie del triángulo, nosotros sabemos que volumen es superficie por altura. Y lo que nos pregunta el ejercicio es qué altura alcanzará la grava. Entonces, una vez que tengamos la cantidad la superficie total del triángulo, podemos despejar cuál es la altura que va a alcanzar esa superficie con la cantidad de grava que nosotros ya calculamos, que es lo que tenemos. Todo en orden. Bien. Entonces decimos que nuestro volumen de grava, volvemos acá, terreno triangular cuyo lado miden 117, o sea, vamos a terreno triangular, tenemos lados de 117 metros, 900 decímetros y 5000 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer, que es esto lo que les decía, que medio que lo hacen así para romper un poco las bolas, pero es para ver si sabemos pasar medidas, es pasar todas las medidas a la misma unidad. En este caso, siempre usamos metros, así que vamos a pasar a metros. Nosotros sabemos que 900 decímetros es igual a 90 metros. Porque siempre acuérdense que es dividido 10. Si vamos centímetros, decímetros, metros. Entonces, 900 decímetros son 90 metros. Y después tenemos que 5000 centímetros es dividido 100. Nos va a dar igual que 50 metros. Entonces nuestro triángulo tiene 117 por 90 por 50. Entonces, nosotros sabemos que la superficie del triángulo se calcula siendo base por altura al cuadrado, sobre 2, perdón. Base por altura sobre 2. Nosotros ya de solo ver estos datos nos damos cuenta que la base de nuestro triángulo va a ser siempre el lado más grande, en este caso va a ser 117, pero no sabemos cuál es nuestra altura. Entonces, para calcular la altura tenemos que aplicar en este caso el teorema del coseno. Yo les recomiendo igual siempre hacerse como un grafiquito, por más que no tengan las medidas, no sepan cuál es cuál, ustedes van a saber más o menos por intuición que el triángulo va a ser una cosa así. Si este es nuestro lado de 117, solo vamos a tener un lado que va a ser un poco más grande, o sea, como digamos algo así y algo así. Entonces, si bien no sabemos qué tan fiel es a nuestro triángulo ese dibujo, sabemos que va a ser más o menos así. Y esto nos va a servir para ubicarnos a la hora de aplicar el teorema del coseno. Vamos a poner el 117, vamos a suponer que este es el de 90 y este es el de 50. Bien. Entonces nosotros lo que queremos calcular, ahora sí, lo que nosotros queremos calcular es la altura, que vendría a ser esto. Vamos a poner un colorcito rojo para diferenciarlo. Esta es nuestra altura. Bien, entonces tenemos que esa es nuestra altura que queremos averiguar y para eso tenemos que aplicar el teorema del coseno. ¿Para qué? Bueno, el teorema del coseno nos dice que nosotros podemos
conociendo los tres lados de un triángulo, podemos calcular los ángulos que lo integran. Ya sabemos siempre que la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo da 180. Y nos dice, el teorema del coseno nos dice, por ejemplo, si nosotros vamos a suponer que este, vamos a hacer arquito acá, vamos a suponer que este ángulo le vamos a llamar A. Este ángulo le vamos a llamar A. Y el teorema del coseno nos dice que nosotros, sabiendo estos tres lados, podemos calcular ese ángulo. Entonces, lo que siempre en el teorema del coseno nosotros tenemos que, nos dice que un lado del triángulo, en este caso vamos a decir 50, al cuadrado, 50 al cuadrado, es igual a los otros dos lados al cuadrado, a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado, en este caso tenemos 117, al cuadrado más 90 al cuadrado menos 2 por 117, que sería por este lado, por 90 por el coseno de A. Ustedes fíjense que siempre el ángulo que va acá es el opuesto a este lado. En este caso fíjense que el opuesto a A es 50. Si nosotros hubiéramos querido sacar este ángulo, tendríamos que haber hecho 90 acá y 50 acá. Eso siempre, acuérdense que el ángulo es el opuesto al lado que está como igual. Pero bueno, básicamente tenemos esta cuenta que es una ecuación simple. Lo único que nos queda hacer es ir despejando los valores. Esto acá ya lo tengo en un machetito, pero que 50 al cuadrado es 2500 es igual a, si sumamos, no sé si lo quieren ir haciendo para chequearlo, yo ya lo había hecho, 117 al cuadrado me va a dar números grandes, 13.689 más 90 al cuadrado, también me da 8100 menos, y ahora sí hacemos 117 por 90 por 2. Eso me da 21.060 por el coseno de A. Vamos a seguir despejando esto. Nos da, por ejemplo, que 13.689 más 8.100 me da 21.789. Entonces, como para dejar los números todos a la vista y que no nos equivoquemos en ningún detalle, nos queda 21.789 menos 21.060 por el coseno de A. Y ahora sí, pasamos este número del otro lado y nos va a quedar 2.500 menos 21.789, que me da menos 19.289, y este que está multiplicando va a pasar a dividir del otro lado. Entonces esto nos queda así, dividido menos 21.060. Todo esto es igual al coseno de A. Como vemos son los dos negativos, entonces el signo se cancela y nos queda 19.289 dividido
21.060 nos da 0,915. Esto es el coseno de A. Yo no tengo calculadora científica, pero supongo que ustedes tienen a mano. Fíjense que ustedes siempre tienen la opción en la calculadora que donde está el coseno, también pueden hacer coseno a la menos 1, que nos sirve para, sabiendo el coseno, averiguar el ángulo que le corresponde. Yo esto ya lo hice, si quieren chequéenlo. Coseno a la menos 1 de 0,915 les va a dar que el ángulo aproximadamente es 23 grados. Hasta ahí más o menos se entendió. Eh, no sé si estoy hablando muy rápido, si estoy yendo muy lento. Ustedes díganme. Yo lo hice también, pero ¿no era que se hacía arco coseno con esa parte? No, para calcular el ángulo es coseno a la menos 1. El arco coseno otro, es otro valor. eh, Ah, o ok, sea, si tienen la calculadora ok, científica, ok. yo esto se lo digo desde la. Porque yo matemática la cursé hace como 4 o 5 años y desde mi experiencia, sí, usen coseno a la menos 1 y les va a dar. O sea, siempre chequeen que la calculadora esté en decimales, pero usen coseno a la menos 1 y les salva un poco la vida. Porque si no, lo otro por ahí es más, tenés más chance de equivocarte y con esta función de la calculadora directamente te lo calcula solo. Bien, entonces ya medio que ya pasamos en lo más grosso del ejercicio, pues nosotros ya calculamos este ángulo. Entonces, sabiendo este ángulo y sabiendo este lado, podemos aplicar trigonometría simple, podemos aplicar el teorema del seno. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Eso sí lo tienen a mano, pero el teorema del seno dice que el seno de un ángulo, en este caso es A, que es el que conocemos, es igual a cateto opuesto, en este caso H, porque el cateto opuesto, o sea, siempre por las dudas, yo porque ya como lo visualizo, pero siempre chequen como vayan, fíjense que acá nosotros tenemos un triángulo grande y adentro de ese triángulo nos hicimos otro triángulo chico que es este de acá, que es un triángulo rectángulo. Siempre acuérdense que el teorema del seno se puede aplicar, el teorema del seno se puede aplicar solo en triángulos rectángulos. Cuando un triángulo no es rectángulo, se aplica el teorema del coseno. Entonces, con eso ya dicho, nosotros tenemos que el seno, nos dice que el seno de A es igual a cateto opuesto, en este caso H, sobre hipotenusa del triángulo. En este caso la hipotenusa del triángulo es 90, porque es este lado, el lado más largo del triángulo. Entonces, nos dice, el seno del ángulo es H sobre 90. Y acá lo mismo, tenemos una sola incógnita que es H y podemos despejarla porque sabemos que podemos hacer el seno de 23. Si lo quieren hacer, yo no lo tengo a mano acá, pero me da que es 0,39 aproximadamente multiplicado 90, que pasa multiplicando del otro lado del igual. Y esto nos da 0,39 seno de A nos da aproximadamente 35,16. No sé si alguien más lo hizo, si me quiere chequear el número, me parece que está bien hecho ahí. Pero bueno, una vez que pudimos obtener esa altura, eh,
ya tenemos todos los datos para calcular la superficie de este triángulo, que nosotros habíamos dicho que es base por altura sobre 2. Entonces lo que podemos calcular es la superficie del triángulo. La superficie del triángulo es igual a base, nosotros dijimos que la base es el lado más grande, 117, por la altura, 35,16 metros. Y todo esto sobre 2. Si hacemos el número, nos da 117 por 35,16 dividido 2. Mira que la superficie del triángulo es 2056,86 metros cuadrados. Bien, entonces ahora nosotros lo que tenemos es, para ir como redondeando el ejercicio, tenemos este resultado que es la superficie del triángulo y tenemos este resultado que es el volumen de grava que tenemos. Y lo que nos pregunta el ejercicio, vamos a volver a leerlo, nos pregunta a qué altura alcanzará la grava sabiendo que se distribuye uniformemente. Ok, nosotros tenemos un volumen y una superficie y nos piden la altura. Entonces nosotros sabemos que el volumen de grava volcado va a ser, va a ser el mismo. Es este, es 18,432 metros cúbicos. Pero ¿qué pasa? Va a pasar de estar en la tolva, que tiene una forma particular, a estar en la superficie triangular, uniformemente repartido. Entonces nosotros sabemos que este volumen sabemos cuánto es. Y nosotros sabemos que nuestro volumen en el triángulo va a ser la superficie del triángulo, que ya la calculamos, 2056,86 metros cuadrados. Siempre laburen con las unidades para no mezclarse. Esto multiplicado a la altura, que es la altura que a nosotros nos está pidiendo el ejercicio. Nos dice, ¿qué altura alcanzará la grava? Si nosotros dijimos que este volumen de grava volcado es este numerito, nos lo traemos de acá incluso. Nosotros sabemos que el resultado de esto es 18,432. Entonces lo que podemos hacer es despejar esta ecuación. Entonces nos va a quedar 18,432 metros cúbicos. Esto siempre labura en los metros cúbicos. Siempre con las unidades para ir viendo. Sobre, dijimos, 2056,86 metros cuadrados. Fíjense que nosotros acá tenemos metro cúbico sobre metro cuadrado, por lo cual nos va a dar como resultado metro. Y está bien, porque nosotros tenemos que calcular una altura, que se mide en metros. Si hacemos este número, nos da, esto es igual a la altura. Entonces, si llegamos al resultado final, nos da que la altura es 18,432 sobre 2056,86. Se van a dar cuenta que nos dio un resultado chiquito o con muchos ceros, que ahora eso lo vamos a ver por qué es así. Nos da 0,0089 metros, que si nosotros lo quisiéramos representar en otra unidad, podríamos decir que esto es 8,9 milímetros. Nosotros tenemos metros, decímetros, centímetros, milímetros. O sea, 0,0089 metros es lo mismo que decir 8,9 milímetros. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio 1 del examen final. Se entendió un poco toda la
toda la matemática de la última parte. ¿Quedó alguna duda? No, no se entendió, yo lo resolví igual también. Perfecto. Eh, y nada, eso. Fíjense que, o sea, no se asusten si ven este número chiquito, este número así, tan muchos ceros, porque si hacemos un poco de sentido común nos damos cuenta que la tolva tiene unas dimensiones que son dentro de todo chicas, 2, 7 y 1, y que la superficie triangular es gigante. Entonces, si nuestra superficie es muy grande, cuanto más grande sea la superficie, más chica va a ser la altura, porque nuestro volumen es el mismo. Entonces, nada, eso. Pero fíjense que es bastante como ir, lo más importante siempre es como ir como segmentando el ejercicio. ¿Qué me está pidiendo acá? Un volumen, una superficie. Bueno, es muchas veces como ir despejando la ecuación. Siempre nos va a quedar una incógnita y todo lo otro lo vamos a tener generalmente. Fíjense que acá siempre fue como, bueno, volúmenes. Después aplicamos trigonometría, teníamos una incógnita que era nuestra h y nuestro a, lo fuimos despejando y después lo mismo. Planteamos la ecuación con la incógnita que es h y llegamos al resultado final. Eso siempre sirve ir como segmentando el ejercicio para tampoco querer hacer todo junto a la vez. Bueno, si les parece, pasamos a hacer el segundo ejercicio del examen final, que es de recta en el plano. Ok. Tenemos el ejercicio que nos dice lo siguiente. La recta R1 tiene pendiente 2 y corta el eje de las ordenadas en el punto 0,4. Y nos dice que la recta R2 es perpendicular a R1 y contiene el punto 4, 0. Ok, entonces, para empezar a resolverlo vamos siempre a escribir los datos que nos da el ejercicio. Acá nos dice que R1 nos dice que la pendiente de R1 es 2 y nos da como dato que el punto 0,4 pertenece a la recta R1. Vamos a llamar al punto A 0,4 pertenece a R1. Y por el otro lado tenemos que R2 es perpendicular a R1 y el punto 4, 0, vamos a llamarlo B, pertenece a R2. Bien, esos son los datos. Y el ejercicio nos pregunta, vamos a acomodar un poco esta en la hoja, si no nos quedamos sin... Acá. Estoy medio... Estoy medio tosco con el uso de Illustrator hoy. Bien. Estamos diciendo que nos ponemos los datos y nos dice el ejercicio que determinemos la ecuación general de la recta R1. Nosotros sabemos que la ecuación general de la recta siempre se escribe a partir de un vector perpendicular a nuestra recta y un punto perteneciente a la recta. Siempre nosotros tenemos la forma de la ecuación general, siempre tiene esta forma que es ax más bi igual a 0. O muchas veces la van a ver como ax más bi más c igual a 0. Donde a y b son las componentes, vamos a escribirlo directamente así, son las componentes
de un vector perpendicular a la recta. Entonces nosotros sabemos, tenemos un punto perteneciente a la recta R1, que es 0, 4, porque a nosotros nos dice que la recta corta al eje de la ordenada en este punto, o sea, significa que ese punto pertenece a la recta. Y tenemos la pendiente de la recta, que es 2. Entonces nosotros con ese punto y con la pendiente podemos terminar de obtener lo que es nuestra ecuación implícita de la recta, no la ecuación general, la ecuación implícita, o explícita creo que es, capaz que le estoy pifiando, me parece que es la ecuación explícita, que es la que nos dice que y es igual a mx más h, donde m es nuestra pendiente y h es nuestra ordenada al origen. O si lo quieren decir de otra forma, m es igual a menos a sobre b y h es igual a c sobre b, siendo a y b estos dos, que son los componentes del vector perpendicular a la recta, siendo c es un número que está puesto en relación al punto perteneciente a la recta. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Todos estos datos es más o menos para entender un poco qué es lo que estamos haciendo con todas las letras, pero básicamente nosotros con esto, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos un punto que pertenece a la recta, que es A, 0, 4. Entonces, esta ecuación debería verificar para este punto porque ya sabemos que pertenece a la recta. Entonces, lo que podemos hacer para obtener nuestra ecuación explícita es reemplazar. Reemplazar y sería 4, porque es la componente en el eje y de nuestro punto, es igual a m por x, donde m, ya lo sabemos, es 2, y x es 0, porque nuestro punto A es 0, 4, o sea que acá x es 0, vamos a ponerlo con un punto para que no se mezcle, más h. Entonces nosotros de acá podemos despejar que h es igual a 4, porque 2 por 0 es 0, entonces nos queda que h es igual a 4. Ok, entonces, sabiendo cuánto es nuestro h, podemos decir que la ecuación explícita de R1 es la siguiente. Es y es igual a 2x más 4. Esta es nuestra ecuación explícita, dijimos. Una vez que tengamos esta ecuación, nosotros volvemos a la consigna y decimos qué necesitamos obtener para, para, para enunciar la ecuación general de la recta. Nosotros necesitamos un vector perpendicular y un punto que pertenece a la recta. El punto ya lo tenemos, es 0, 4. Tenemos que obtener nuestro vector perpendicular. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de... quedan 15 minutos de la reunión. Bueno, ¿qué podemos hacer a partir de tener la ecuación explícita? Podemos obtener infinitos puntos que pertenecen a la recta. Y ustedes preguntarán, ¿para qué quiero infinitos puntos que pertenecen a la recta? Y porque yo al tener dos puntos de la recta, puedo obtener un vector paralelo a la recta. Y al tener un vector paralelo a la recta, puedo obtener un vector perpendicular a la recta, porque nosotros sabemos la reglita de que invierto los componentes y le cambio el signo a 1 y tengo el vector perpendicular a ese vector y por ende el vector perpendicular a la recta. Y con ese vector perpendicular ya podríamos enunciar lo que es la ecuación general de la recta. Entonces, con esta ecuación nosotros decimos, bueno, nosotros ya tenemos este punto A, necesitamos un punto más para enunciar lo que es nuestro vector paralelo. Entonces vamos a darle un valor random, un valor x, a alguna de las dos componentes. No sé, por decir, vamos a decir que nuestro x es igual a 2. Entonces, para nuestro x igual a 2,
yo puedo obtener cuánto vale mi i. Fíjense que nos da que i es igual a 8. 2 por 2, 4 más 4, 8. Entonces, mi punto, vamos a llamarlo C, que es 2, 8, pertenece a la recta R1. Y una vez que tengo dos puntos dentro de la recta, puedo decir que el vector, ustedes acuérdense siempre, el punto A pertenece a la recta y el punto C pertenece a la recta. Entonces, el vector AC es paralelo a la recta, porque un vector que pertenece a la recta es inmediatamente paralelo a esa recta. Entonces nosotros tenemos que AC es paralelo a la recta. Entonces podríamos, ¿qué hacemos? Obtenemos AC. Para obtener AC nosotros tenemos las dos, las coordenadas de sus dos puntos, que en este caso sería restar las coordenadas del destino, del final, por las coordenadas del principio. Entonces sería 2 menos 0, 2 menos 0 y 8 menos 4. Entonces nos da que el vector AC es el vector 2, 4. Este vector 2, 4 es el vector paralelo a la recta. 2, 4 es paralelo a R1. Entonces nosotros podemos obtener, ahora sí, a partir de ese vector paralelo, un vector perpendicular. Vamos a llamar a ese vector perpendicular N. Nosotros sabemos que la regla nos dice que para obtener un vector perpendicular a otro vector, lo único que tengo que hacer es invertir sus componentes. O sea, si las componentes del vector AC son 2, 4, ahora las componentes del vector perpendicular van a ser 4, 2, y alguna de esas dos le cambio el signo. Vamos a decir, por ejemplo, que es 4 menos 2. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestro vector perpendicular. Y ya con ese vector perpendicular podemos obtener lo que es la ecuación general de la recta. Porque obtenemos A y obtenemos B. Entonces venimos acá y decimos, bueno, nuestra ecuación general es, en este caso de R1, sería AX más BI igual a C, donde A es 4 y B es menos 2. Entonces, decimos que 4x más menos 2 y es igual a C. Entonces, lo único que nos faltaría para terminar de obtener la ecuación general es despejar C. ¿Y cómo despejamos C? Nosotros sabemos, tenemos puntos pertenecientes a la recta. Por lo tanto, esos puntos deberían verificar esta ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar, como hicimos en este caso, reemplazar esos valores en nuestras incógnitas. En este caso es donde tenemos X y tenemos Y. Entonces, lo que podemos decir es que 4 por X, en este caso X sería 0, porque el punto A pertenece a la recta, menos 2 por 4, que es esta componente en Y de nuestro punto, es igual a C. Entonces lo que podemos obtener aquí es que C es igual, si hacemos 4 por 0 nos da 0, y menos 2 por 4 nos da menos 8. Entonces nosotros tenemos que mi C es igual a menos 8. Y ahora sí, una vez que tengo el valor de C, puedo decir que la ecuación general de la recta R1 es 4x menos 2y igual a menos 8, o si quieren decirlo de otra forma, pueden poner que 4x menos 2y más 8 es igual a 0. Entonces,
Entonces, cualquiera de estas dos formas está correcta. Ustedes siempre por la duda pregúntenle al docente cuál prefiere que ustedes, o sea, cómo prefieren que ustedes lo denuncien. Pero acá obtuvimos lo que es la ecuación general de la recta R1. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Una consulta? Voy a suponer que el silencio es que se entendió. Ya saben, igual cualquier duda o consulta me interrumpen. Bien, seguimos con el ejercicio. El punto 2 de nuestro ejercicio nos pide que indiquemos las ecuaciones paramétricas de R2. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué necesito para enunciar las ecuaciones paramétricas de R2? Necesito un punto perteneciente a la recta y un vector paralelo a la recta. Vean la diferencia que hay con la ecuación general, que necesito un vector perpendicular a la recta. Entonces, nosotros necesitamos un punto perteneciente a la recta y un vector paralelo para poder enunciar sus ecuaciones paramétricas. Y lo que tenemos de dato es que el punto B pertenece a R2. O sea que el punto perteneciente a la recta lo tenemos, es R2. Entonces, B pertenece a la recta, B que es 4, 0, pertenece a la recta. Entonces lo que nos falta por obtener es un vector paralelo a esta recta. ¿Y qué nos dice el dato? Nos dice que la recta R2 es perpendicular a R1. R2 es perpendicular a R1. Por ende, ¿qué nos está diciendo? Que un vector perpendicular a R1 es paralelo a R2. Y nosotros en el ejercicio anterior tuvimos que obtener nuestro vector n, que es perpendicular a R1, para poder enunciar la ecuación general. Entonces, esto significa que un vector perpendicular a R1 va a ser paralelo a R2. Y nosotros tenemos un vector perpendicular a R1 que es n. N que es 4 menos 2 es paralelo a R2. Entonces, teniendo esos dos datos, podemos decir que la ecuación paramétrica de R2 es x es igual a x0. Este x0 es la componente en x de un punto perteneciente a la recta, que sería en este caso B, más t por i0. Más t por u1, donde u1 es la componente en x de nuestro vector paralelo. Y para i es lo mismo. Por u2, donde u2 es nuestra componente en i del vector. Entonces, si nosotros desarrollamos un poco más estos números, podemos decir que x es igual a 4 más u1, que es 4, por t. O sea, vamos a decir más 4t. 4 por t sería. Y es igual
a menos 2, a 0, perdón, porque sería este valor del punto perteneciente, más t por u2, donde u2 es menos 2. Entonces decimos que es 0 más menos 2 por t, o lo mismo que poner menos 2t. Entonces, ni siquiera este 0 se puede sacar, y quedaría simplemente que y es igual a menos 2t. Y ahí lo que tenemos es las ecuaciones paramétricas de la recta R2. Y lo último que nos quedaría por resolver para terminar el ejercicio 2 nos da una recta R3. Se está por cortar la reunión, chicos, así que les parece que corte esta y mando un link nuevo al grupo y nos sumamos en esa. Así no se corta en el medio. Dale, ahí 2 minutitos y mando el link y seguimos en esa. Me tomo unos mates porque si no me voy a quedar sin voz. Bien, estábamos. Voy a compartir pantalla de vuelta. Bien, estábamos resolviendo el ejercicio 2 y nos faltaba solo el punto 3. Vamos a ir acá, vamos a poner punto 3. Y el punto 3 nos pide que expresemos la ecuación explícita de la recta R3, que es paralela a R1, o sea, R3 es paralela a R1 y contiene el origen de coordenadas. O sea que el origen de coordenadas, que sería el punto 0, 0. Vamos a decir que el punto O, el punto de origen 0, 0, pertenece a R3. Y después nos pide que representemos las 3. Bien. Bueno, nos pide la ecuación explícita de la recta R3. La ecuación explícita es la que ya nos dio, la que usamos en el primer apartado, que es esta que tiene la forma y igual a m por x más h. Y nosotros tenemos un punto perteneciente a la recta que es 0, 0. Entonces tenemos que y es igual a m por x más h. Entonces a partir de esto nosotros podemos despejar esta ecuación. Nosotros sabemos que m es igual a menos a sobre b. Y c es igual, y h, perdón, es igual a c sobre b. Bien. Nosotros sabemos que la recta R3 es paralela a la recta R1. Por lo tanto, a revisar un machete. Bien. Nosotros sabemos que nuestra ecuación explícita, habíamos dicho, se puede escribir de esta forma. Y sabemos que nuestro punto O, 0, 0, pertenece a la recta. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos despejar
esta ecuación diciendo, reemplazando y x por 0, porque es el valor de este punto que pertenece a la recta. Y como ya sabemos, si un punto pertenece a la recta, significa que verifica la ecuación de la recta. Entonces, 0 es igual a m por x, que en este caso x es 0, porque es 0, 0, más h es igual a 0. Claro, fíjense que todo se cancela porque todo es 0. Nos termina dando que h es igual a 0. Entonces la ecuación explícita de la recta es básicamente y sobre mx más 0, o directamente no lo ponemos. Bien. Entonces ahora lo único que nos faltaría conseguir, para terminar de enunciar la ecuación explícita, es conseguir nuestro m. Nosotros sabemos que m es igual a menos a sobre b, siendo a y b componentes de un vector perpendicular a la recta. Nosotros ya tenemos un vector perpendicular a la recta, que es, como R3 es paralelo a R1, sabemos que el vector perpendicular a R1 va a ser perpendicular a R3 también. Que en este caso, nuestro vector perpendicular lo conseguimos acá, donde conseguimos nuestro vector n, que es 4 menos 2. Este vector n, que es perpendicular a R1, también es perpendicular a R3, por esto. Entonces sabemos que n es perpendicular a R3. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos un punto perteneciente a la recta y tenemos un vector perpendicular a la recta. Entonces podemos despejar nuestra ecuación general de la recta. ¿Para qué? Para obtener de esa forma nuestro a y nuestro b. Que fíjense que directamente no hace falta conseguirlo, porque nosotros tenemos que m es igual a menos a sobre b. Y nuestro a es 4, nuestro b es menos 2. Entonces, podemos directamente decir que m es igual a menos 4 sobre menos 2. O sea que m es igual a menos 4 dividido menos 2 nos da 2. Y ahora sí, retomamos esto que habíamos dejado acá y decimos que la ecuación explícita de la recta de R3 es y es igual a 2x. Entonces, este es el resultado de nuestro apartado número 3. Fíjense que fue bastante sencillo. Nada, como que no hay mucha ciencia en esto, es ir haciendo el paso a paso, entender de dónde sale cada número, qué significa, qué necesito para representar cada recta. Nada, eso. No sé si quedó alguna duda de esta última parte, si quieren que repase algo de todo lo que estuvimos haciendo, eh, es el momento de evacuar las dudas. Y si no, seguimos. No, no, para mí se entendió. Bien. Bueno, lo último que nos pide el ejercicio es representar las rectas en un eje. Yo, para ahorrarnos tiempo, no lo voy a hacer, pero les doy un consejo, desde la experiencia, siempre que tengan que representar una recta, busquen dos puntos de esa recta y los unen. No tiene mucha ciencia. Nosotros al tener todas estas ecuaciones ya estamos en condiciones de obtener todos los puntos que querramos de la recta. Entonces, si ustedes necesitan
representar R1, agarran esta ecuación y dicen, bueno, yo quiero, tenés un punto ya. Justo R1 tenés 2 puntos, entonces ya podés, te marcas C, te marcas A, los unís y lo haces la línea la haces, esto es importante, la línea de la recta siempre es infinita. Ya no la hagan que arranque y termine en un punto, sino que siga, porque teóricamente la recta es una sucesión infinita de puntos. Entonces, si ustedes la hacen finita, les van a decir que está mal. Pero nada, eso como un tip. Bueno, voy a correr esto. Vamos a correr todo esto. Para que quede ordenadito, así después también les puedo pasar el PDF de la resolución. Y vamos a pasar a resolver el tercer ejercicio de los que están acá, que van a rendir mañana. ¿Alguno rinde libre, rinden regular? 3. Así no se nos hace tan tarde. Bien. Bueno, el 3 es un ejercicio puro y exclusivamente de vectores. Este es un ejercicio que también lo he visto en parciales. Bien. Vamos al 3A. El 3A nos dice calculemos el valor de alfa y de beta para que los vectores AB y AC sean paralelos. Nosotros tenemos los puntos. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es obtener los vectores. No estás compartiendo la pantalla por las dudas. Perdón. Acá me desconecté de la reunión. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es obtener los vectores. Nosotros tenemos AB y AC. AB va a ser, siempre acuérdense que para obtener un vector es las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Entonces en este caso nuestro vector AB va a ser 4 menos 3, alfa menos 4 y beta menos 6. Y lo podemos resolver primero, que daría 1, alfa menos 4 y b menos 6. Esto queda así hasta que determinemos qué valores tienen alfa y tiene beta. Y nuestro vector AC, que sería lo mismo, pero para el otro lado. Sería 2 menos 4, no, AC, 2 menos 3, 2 menos 4 y 4 menos 6, que nos da como resultado menos 1, menos 4, no, menos 2 y menos 2. Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores y nos dice que tienen que ser paralelos. Nosotros sabemos por la teoría que la condición de paralelismo de vectores nos dice que AC es paralelo a AB, sí, solo sí, la relación entre sus componentes es igual.
O sea, sí, solo sí, 1 sobre menos 1 tiene que ser igual a alfa menos 4 sobre menos 2 y tiene que ser igual a beta menos 6 sobre menos 2. Entonces, a partir de esto, fíjense que siempre tenemos una incógnita. Las ecuaciones suelen tener solo una incógnita. En este caso podemos agarrar este y resolver. Y decir, bueno, yo tengo que, esto se tiene que cumplir, porque me dice en la teoría que para que los vectores sean paralelos se tiene que cumplir esta condición. Entonces lo que puedo hacer a partir de esta ecuación es despejar el valor de alfa para que se cumpla esta condición. Que en este caso sería resolver esta ecuación, 1 sobre menos 1 me da menos 1, es igual a este valor. Y lo que podemos hacer acá es, pasamos el menos 2 multiplicando y nos va a quedar que menos 1 por menos 2, ojo acá con no confundirse con los signos, es igual a alfa menos 4. Y podemos seguir despejando después de esto y decir que alfa es igual a menos 1 por menos 2 me da 2, 2, y pasamos este menos 4 lo pasamos sumando, es alfa es igual a 2 más 4. O sea que alfa es igual a 6. Ahí despejamos alfa y lo que pasamos a hacer es lo mismo para beta. Porque fíjense que el igual es, o sea, esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto. Entonces podemos decir que hacemos lo mismo, pero con el término de beta, y despejamos de la misma forma. Nos va a quedar menos 1 es igual, es más, si quieren nos saltemos un pasito, menos 1 por menos 2, porque este menos 2 es igual a beta menos 6. Y nos da que beta es igual a menos 1 por menos 2 me da 2, y pasamos 6 sumando del otro lado, nos da que beta es igual a 8. Y ahí obtuvimos nuestro valor de alfa y nuestro valor de beta para que la condición de paralelismo se cumpla y por ende AB y AC sean paralelos. Fíjense que si quieren verificar, siempre está bueno verificar, pero bueno, podemos reemplazar alfa y beta acá y ver que esto nos dé lo que nos tiene que dar. Entonces dijimos que la relación tiene que ser la misma, o sea que si alfa vale 6, acá es 6 menos 4 me da 2. 2 dividido menos 2 me da menos 1. Me da lo mismo. Fíjense que verifica 1 sobre menos 1 me da menos 1. Y beta menos 6, siendo beta 8, me va a quedar 2 sobre menos 2, también me da menos 1. Entonces me verifica que los tres valores son iguales, por ende los dos vectores son paralelos entre sí. ¿Alguna duda con este? Quedó claro, es bastante intuitivo también, es como tiene una resolución muy metódica. Bien, pasamos entonces al apartado B, que nos dice que determinemos el valor de K para que el vector B, siendo B, K menos 1, 1, nos dice que
determinemos el valor de k para que el vector b sea perpendicular al vector AC. O sea que b es perpendicular a AC. ¿Qué significa que sea perpendicular a AC? Nos dice, significaría que el producto escalar entre esos dos vectores es 0. Y el producto escalar de un vector por otro vector es, en este caso sería k por, en este caso nosotros tenemos que hacer es menos 1, menos 2, menos 2. Entonces, k por menos 1 más menos 1 por menos 2 más menos 2 más 1, que es este, por menos 2, que es este, me tiene que dar 0. Bien. Bien, perdón, estaba revisando algo acá en Machete, a ver si no lo había pifiado, pero no, está todo en orden. Bien, perfecto. Estaba acá, en resolver el producto escalar. Nosotros dijimos que para que, si dos vectores son perpendiculares entre sí, su producto escalar da 0. Y el producto escalar es la suma de la multiplicación de sus componentes. Que en este caso, fíjense que k por, o sea, las componentes en x multiplicadas más las componentes en y multiplicadas más las componentes en z multiplicadas. Esto me tiene que dar 0. Entonces lo que podemos hacer acá directamente es despejar. Entonces podemos despejar acá y decir, bueno, si esto se cumple, significa que menos k más, y acá podemos hacer estos valores, menos 1 por menos 2 nos da 2, y 1 por menos 2 nos da menos 2. O sea, me queda más 2, menos 2, es igual a 0. Fíjense que nos termina verificando que k es igual a 0. Lo podemos chequear. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la suma de todos estos valores tiene que dar 0. Y si la suma de esto más esto no da 0, nos dice que sí o sí esto tiene que valer 0 para que esto sea 0 como resultado. Por ende, si este valor es mayor a 0, k sí o sí tiene que ser 0. Fíjense que puede ser un poco capciosa este apartado en particular, pero es una verificación simple de aplicar la condición de perpendicularidad entre vectores. Bien, vamos a resolver el C, que es el último apartado del ejercicio 3, que nos pregunta, nos dice, halla todos los escalares n tal que n por CA sea igual a 9. Ok, nosotros tenemos que el producto escalar, como dijimos, fíjense que esto es el módulo de este vector, porque está entre palitos. Entonces nosotros tenemos el vector CA. Que si lo queremos calcular,
Perdonen, tuve que responder un mensaje. Bien. Nosotros tenemos que el vector sea, lo tenemos que calcular porque todavía no lo tenemos. Nosotros tenemos el vector AC. El vector sea va a ser, no diría lo opuesto, pero es el procedimiento inverso al que hicimos acá. O sea, para obtener CA nosotros vamos a tener que hacer 3 menos 2, 4 menos 2 y 6 menos 4. Entonces nos va a terminar dando un vector que es 1, 2 y 2. Este es nuestro vector CA. Nosotros sabemos que el producto entre un número y un vector es lo mismo que decir, ya tenemos la raíz. Nosotros sabemos que si hacemos n por CA es lo mismo que decir n por 1, n por 2 y n por 2. Fíjense que es una distributiva básicamente. Cuando nosotros multiplicamos un vector por un número, lo que se hace también es se multiplica las componentes de ese vector por ese número. Entonces, acá es un poco donde radica la complejidad del ejercicio, pero que tampoco es tanta. A nosotros nos dice el ejercicio que esta multiplicación, o sea que el módulo de este vector tiene que ser 9. Y nosotros sabemos que el módulo de un vector, por definición, o sea, el módulo de CA, no sé cómo vamos a poner el palito, pero ahí está. El módulo de CA es igual a la raíz, que si no sé si tengo lo vamos a dibujar a mano, porque somos resolutivos, es la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. En este caso, las componentes son 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, el módulo de esto es la raíz cuadrada de esto. Ahora le bajamos el trazo. Ahí está. El módulo de CA es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Son las componentes de CA. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que las componentes de nuestro vector n por CA son estas. Entonces, para despejar esa incógnita, nosotros decimos que sabemos que el módulo de este vector tiene que ser 9. O sea, nosotros tenemos esto. Sabemos el resultado. Y tenemos que las componentes de ese vector, que todavía no lo sabemos porque no sabemos el valor de n, son n por 1, o sea, n, que sería al cuadrado. Después tenemos n por 2, o sea, 2n al cuadrado. Y después tenemos que es lo mismo, n por 2, o sea, 2n al cuadrado. Y de todo esto hacemos la raíz. Y sabemos que, que este módulo
es igual a 9, dijimos, porque nos da el dato del ejercicio. Entonces lo que podemos terminar de hacer para despejar qué valor tiene que tener n es hacer 9 es igual a, y lo que podemos hacer acá tranquilamente es, nosotros sabemos que se puede distribuir el cuadrado. En este caso esto es 2 al cuadrado por n al cuadrado. Y en este caso lo mismo, 2 al cuadrado por n al cuadrado. Y en este caso nos queda n al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que decir n cuadrado más 4, porque sería 2 al cuadrado, 4n cuadrado, y más lo mismo, 4n cuadrado. Y todo esto afectado por la raíz cuadrada, que es la que tenemos acá. Entonces ahora lo que sí podemos hacer es pasar la raíz cuadrada al otro lado del término. Si acá está como raíz cuadrada, esto se pasa multiplicando. No multiplicando, esto se pasa como eh, elevado al cuadrado. Entonces, esto está afectado por la raíz cuadrada, lo pasamos del otro lado y nos quedaría 9 al cuadrado. Ojo con eso, ojo. Cuando pasan la raíz, no la pasen como raíz, sino que se pasa como lo opuesto. Como cuando pasamos un número que está dividiendo, lo pasamos multiplicando del otro lado. Y esto sí nos queda entonces 4n más 4n son 8. Fíjense que podemos unir términos acá, porque todo está n al cuadrado es como nuestra nueva incógnita. Donde tenemos 4n cuadrado más 4n cuadrado son 8n cuadrado, más 1n cuadrado nos queda 9n cuadrado acá. Y fíjense que si terminamos de despejar, nos queda que 81, porque 9 al cuadrado es 81, es igual a 9n cuadrado. Y lo que hacemos acá es, bueno, este 9 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, 81 dividido 9, 9. 9 es igual a n al cuadrado. Y por último, lo último que hacemos es pasar este cuadrado como raíz cuadrada del otro lado. Entonces nos quedaría, si bien lo hacemos para este lado para que se vea, 9 al cuadrado, la raíz cuadrada de 9 mucho entonces esa raíz, ahí está, la raíz cuadrada de 9 es igual a n, lo que no es lo mismo que decir que n es igual a 3. Y ahí obtuvimos el valor de n para que nos verifique que el módulo de este vector, o sea de n por ca, sea igual a 9. No sé si quedó alguna duda de eso, es por ahí el ejercicio como que tiene más complejidad a la hora de plantearlo, pero medio que una vez que lo encarrilás, es lo más importante, que esto también se le dio de la experiencia, porque cuando me puse a resolver el examen, en un momento le pifié, siempre vayan paso a paso cuando pasan los términos, cuando pasan un dividiendo, un multiplicando, un elevado al cuadrado, eh, porque les puede pasar eso. A mí me pasó que no me di cuenta y pasé la raíz cuadrada, la pasé como raíz cuadrada en vez de cuadrado, en vez de elevado al cuadrado. Y me terminó quedando mal y tuve que volver sobre los pasos y encontrar el error. Así que nada, eso como tip. Pero bueno, esa sería la resolución del ejercicio 3 y hasta ahí es el examen final de la gente que rinde regular.
No sé si quedó alguna duda de eso, si no, seguimos con el verdadero y falso y ya vamos encarrilando para terminar. No, se entendió bien. Perfecto. Bueno, voy a borrar esto de acá. Y vamos a pasar esto. Tuki. Acá. Bien. Bueno, pasamos al ejercicio 4 y al último, que es un verdadero y falso, que no tiene mucha complejidad. Bueno, lo primero nos dice, el apartado A nos dice, dos rectas paralelas pueden tener distintas pendientes. Esto yo ya lo había resuelto acá al costadito. Me lo traigo. Pero básicamente nosotros sabemos que, supongamos dos rectas R1 y R2. Decimos, bueno, son paralelas. Si son paralelas, significa que su vector perpendicular, primero, igual antes de esto, decimos, bueno, nos está hablando de la pendiente. Ok, la pendiente es M. Y nosotros sabemos que M es igual a menos A sobre B. Bien, menos A sobre B son las componentes de vector perpendicular a la recta. Entonces decimos, bueno, si mis dos rectas son paralelas entre sí, o sea, si R1 es paralela a R2, el vector que sea perpendicular a R1 por transitiva va a ser perpendicular a R2. Y a nosotros, la condición de perpendicularidad, la condición de paralelismo de vector en realidad, nos dice que para que dos vectores sean paralelos entre sí, sus componentes tienen que ser, la relación entre sus componentes tiene que ser igual. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un vector n que es perpendicular a R1 y tenemos un vector u que es perpendicular a R2. Si son perpendiculares, si estas dos rectas son paralelas y estos dos vectores son perpendiculares a esas rectas, esto nos está diciendo básicamente que n es paralelo a R, a U. Por lo tanto, nuestro N1 sobre nuestro U1 tiene que ser igual a nuestro N2 sobre U2, siendo N1 y N2 las componentes. Vamos a ponerlo acá. N es N1 y N2 y U es U1 y U2. Entonces, para que esto se cumpla, esto se tiene que cumplir. Y si volvemos a la definición de pendiente, sabemos que la pendiente es igual a menos A sobre B, que A y B son las componentes del vector perpendicular. Entonces, la pendiente de R1 va a ser igual a la componente en X de su vector perpendicular, o sea, N1 menos N1 sobre N2. Y la pendiente de R2 va a ser igual a, acá puse N y no está bien, la pendiente de R2 va a ser igual a U1 menos U1 sobre U2.
Fíjense que nosotros decimos que estas dos tienen que ser iguales. Bueno, eso nos dice supuestamente el ejercicio. Dice, dos rectas paralelas pueden ser distintas, pueden tener distintas pendientes. Lo que pasa, yo tengo que verificar esto para que sean paralelas. Lo que me lleva a decir que para que dos rectas sean paralelas, podemos despejar, podemos pasar el U1 del otro lado y el U2 de este lado. Y el U1 de este lado y el N2 de este lado. Entonces nos dice que N1 sobre N2 es igual a U1 sobre U2. Y fíjense que estos valores son, son básicamente la pendiente de cada recta. Entonces, viendo esto y viendo esto, decimos que no puede ser, o sea, la pendiente de dos rectas paralelas tiene que ser igual, porque si no, no se cumpliría la condición de paralelismo. Si esto no fuera igual, significa que esto no sería igual y por ende no serían paralelas. Entonces, básicamente, ya mostrando estos resultados, esto queda justificado que no pueden ser paralelas. Si quieren, yo siempre recomiendo ponerlo en palabras, decir falso. Si dos rectas son paralelas, su pendiente debe ser sí o sí igual. Punto. Fíjense que es muy analítico. O sea, medio que el sentido común ya te dice, si yo tengo dos rectas paralelas, la pendiente es igual. Pero está bueno siempre ponerlo como hacer el ejercicio analítico para llegar a la justificación, no solo desde las palabras, sino también desde la ecuación. Bien, vamos a hacer el B. El B nos dice, si una recta es paralela al eje de las abscisas, su pendiente es 1. También es falso. Que también es, fíjense que por sentido común, si vos tenés el eje X y es paralela al eje X, la pendiente es 0. Pero se puede demostrar tranquilamente diciendo que M igual a menos A sobre B implica que menos A sobre B es igual a 1. Y nos dice que es paralela al eje de la abscisa. O sea, que yo puedo obtener mi vector paralelo a la recta, sabiendo, yo sé que es paralelo al eje de la abscisa. O sea que mi vector paralelo a la recta es paralelo al eje. Por ende, mi vector perpendicular va a ser perpendicular al eje. ¿Y qué significa que sea perpendicular al eje de la abscisa? Que todos los puntos van a tener, o sea, el vector, vamos a hacerlo, vamos a demostrarlo. Yo tengo dos ejes. Vamos a darle peso a los ejes ahí y acá. Yo tengo dos ejes. Si yo tengo un vector, que es paralelo al eje de la abscisa, o sea, al eje X, voy a tener esto. Yo sé que el vector paralelo a la recta es paralelo al eje X y por ende mi vector perpendicular va a ser paralelo al eje Y y perpendicular al eje X. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense que la sucesión de puntos, si yo tengo que decir este vector, va a ser, supongamos que este punto es, por decir algo, este punto es 0, no sé, 2,
4. Y este punto es 2, 2. Fíjense que si yo obtengo mi vector, este vector va a ser igual a 2 menos 2 y 4 menos 2. Entonces me va a terminar dando que este vector es igual a, fíjense, 0 en x y 2 en y. Esto básicamente me está diciendo que el vector o la recta que sea paralela a este vector nunca varía en x. Siempre se mantiene en el mismo punto, sobre la misma línea en x y lo único que varía es en y. Entonces, nosotros decíamos que este vector es perpendicular. Entonces, este vector, las componentes de este vector, 0, 2, son las componentes que nosotros usamos para enunciar la pendiente. Y acá nos decía que la pendiente puede ser 1. Si una recta es paralela al eje de la abscisa, su pendiente es 1. Pero nosotros podemos demostrar que eso es falso, porque nosotros decimos que m es igual a menos a sobre b. Y como vimos recién, obteniendo este vector perpendicular, nosotros tenemos que a es 0 menos 0 sobre 2 me da 0. Fíjense que es algo que nosotros ya por sentido común sabíamos, que si una recta es paralela al eje, no tiene pendiente, es 0. Pero acá lo demostramos analíticamente poniendo el ejemplo de este vector, o sea, cómo se conforma la pendiente con esta ecuación que nosotros decimos que m es igual a menos a sobre b. Entonces, al demostrar que la componente del vector es 0, estamos demostrando que la pendiente siempre es 0. Y ahí verificamos, y si ponemos otra vez, falso, la pendiente siempre es 0. Y ahí cerramos el ejercicio B. Lo que nos lleva al ejercicio C, que es el que me habías dicho, Mili, que no te había quedado tan claro, ¿no? Sí, ese es el que me costaba porque me cuesta pasarlo de explícita a general. Creo que hay que hacer eso para sacar los puntos de paso, para hacer el condición de perpendicularidad, ¿puede ser? Sí, pero fíjate que igual no hace falta sacar la ecuación general. Porque vos tenés que verificar, mira, vamos a hacerlo acá. Vos tenés que verificar que, vamos a decir, la recta R1 es perpendicular a R2. Si son perpendiculares, el producto escalar de dos vectores, o sea, esto siempre tenganlo en claro, el producto escalar es de vectores, pero nosotros podemos obtener vectores paralelos a la recta, y si son, o sea, lo verificamos siempre con los vectores que son paralelos a la recta. Entonces el producto escalar entre, o vamos a decir, para no mezclar data, vamos a decir, o sea, tenemos nuestro vector n, que es paralelo a R1, y tenemos nuestro vector u, paralelo a R2. Entonces sabemos que el producto escalar entre n y u tiene que ser igual a 0, para verificar que las rectas son perpendiculares, o sea que los vectores son perpendiculares. Entonces lo que podemos hacer para verificar esto es, con las ecuaciones de la recta, podemos obtener puntos de esa recta, que es lo que le decía antes para graficar. Bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo que mi recta R1 es y igual a 2x menos 2, yo puedo obtener dos puntos de esa recta. ¿Cómo? Y bueno, puedo decir que mi y vale 1. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, para y igual a 1, mi x va a valer, y resuelvo. Entonces me da, despejamos, pasamos este sumando, me queda 1 más 2, 3,
y lo dividimos. Entonces me da que x es igual a 3 medios. Entonces yo sé que el punto 3 medios 1 pertenece a R1. Y puedo hacer lo mismo con otro punto. Puedo decir que mi y vale 2 ahora. Entonces 2 es igual a 2x menos 2. Y despejamos igual y nos da que x va a ser igual a 2 más 2, 4, dividido 2, 2. Entonces x es igual a 2. Y acá lo mismo. Yo sé que mi punto 2, 2 pertenece a R1. Y ahora, teniendo estos dos puntos, yo tengo, vamos a decir que este es A, para no mezclarnos, y este es B. Yo con estos dos puntos A y B, puedo tener el vector AB, que por definición es paralelo a la recta, porque son dos puntos que pertenecen a la recta. Entonces, mi vector AB va a ser igual a 2 menos 3 medios y 2 menos 1. Me da que mi vector AB es 2 menos 3 medios, sería 4 medios menos 3 medios, me queda 0,5 o 1 medio si quieren decirlo, 1. Este es mi vector paralelo a la recta R1. Y yo acá tengo un vector perpendicular a la recta. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que la ecuación general de la recta se enuncia a partir de un punto perteneciente a la recta y un vector perpendicular. ¿Se acuerdan que la ecuación general es, vamos a ponerlo acá, R2? La ecuación general tiene una forma que es AX más BI más C igual a 0, donde A y B son las componentes de ese vector perpendicular. Fíjense que en nuestro caso, la recta R2 nos dice que es m menos, o sea, menos 1 por x más 2 por y más menos 1 es igual a 0. Entonces acá nos está dando menos 1 es A y 2 es B. Entonces nos está dando las componentes de ese vector perpendicular. Nosotros sabemos que entonces el vector, vamos a decirle n, o vamos a llamarlo de otra forma el vector B, que es menos 1, 2, es perpendicular a R2. Y como sabemos por la reglita, podemos obtener un vector perpendicular a ese mismo vector. Cambiamos los componentes y damos vuelta un signo. Entonces nuestro vector, vamos a llamarle, ya me quedé sin letra, vamos a llamarle vector z, es 2, 1. Este vector es perpendicular a este otro vector y por ende es paralelo a mi recta R2. Entonces mi vector z es paralelo a R2. Y ahora sí, nosotros tenemos dos vectores. Tenemos el vector z y el vector AB, que son los dos paralelos a nuestra respectiva recta y podemos verificar entre ellos si son perpendiculares. Y para eso podemos hacer el producto escalar de los dos vectores. Entonces, sabíamos que el producto escalar es la multiplicación de las componentes de esos vectores, que en este caso sería 1 medio por 2 más 1 por 1. Este número me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque para que dos
vectores sean perpendiculares, sí o sí el producto escalar da 0 porque el coseno de 90 es 0. Y entonces lo único que hacemos ahora es resolver esto y verificar si realmente nos da 0. Si nos da 0, es verdadero. Si no nos da 0, es falso. Entonces hacemos 1 medio por 2, nos da 1. 1 más 1 no es 0, es 2. Entonces acá le damos un palito porque es distinto de 0. Y esto nos termina dando la resolución del ejercicio porque nos demuestra que el producto escalar no es 0 y por ende los vectores no son perpendiculares y por ende las rectas no son perpendiculares. Entonces decimos que es falso porque el producto escalar entre los dos vectores y los alas rectas no da 0. Punto. Y ahí tenemos la resolución del apartado C. No sé si